Hola a todos. En el Valle del Cauca, con la llegada de la caña de azúcar, se desarrolló la actividad artesanal de los dulces, que es parte del denominado mecato. El mecato son todas aquellas golosinas que se comen entre horas y que pueden estar en la línea de las frituras, como por ejemplo los aborrajados, en la línea de la panadería, como por ejemplo los bizcochuelos, las empanadas de cambray, los cuaresmeros, en la línea de las bebidas como la lulada, el champús, el trabuco, que es muy característico del municipio de Toro Valle, en la línea de los dulces como el manjar blanco, los suspiros, el cortado. Todos los mencionados tienen algo en común y es el azúcar, la sacarosa. Pero ¿qué es lo que hace tan atractivo al azúcar? El azúcar, llámese fructosa, llámese sacarosa, llámese lactosa, en fin, el azúcar activa el mecanismo de compensación del cerebro, donde se libera una hormona denominada dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que estimula el sistema nervioso central y produce la sensación de bienestar. Es importante que el consumo de azúcar se haga de manera responsable con la salud. En esta oportunidad vamos a hablar de dos mecatos muy típicos del Valle del Cauca, que son el manjar blanco y los cuaresmeros. Y vamos a hablar de las macetas para los ahijados, que es una tradición original de Cali y única en el mundo. Para esta charla me he apoyado de artículos de prensa que hablan sobre el Festival de las Macetas y también artículos con entrevistas realizadas al historiador de la gastronomía del Valle del Cauca, Germán Patiño, autor del libro Fogón de Negros. Este libro ustedes lo pueden leer en la internet y entre otras análisis, hace un análisis muy interesante sobre los personajes de Efraín y María desde el punto de vista de la cocina, descrita por Jorge Isaacs en su novela María. También me he apoyado en el trabajo de grado de Victoria Eugenia Perea García para obtener el título de comunicadora social de la Universidad Javeriana. En este trabajo de grado se encuentran los capítulos del libro de la campaña El Valle nos toca, que fue una campaña de la Cámara de Comercio del año 2006. Entonces vamos a hablar del manjar blanco. El manjar blanco es un dulce de leche muy antiguo. Es un dulce traído por los españoles, pero su receta es árabe. Recordemos que los árabes conquistaron la península ibérica y permanecieron ahí por más de 700 años. En la tradición árabe lo preparaban con leche de almendras y azúcar, pero en el Valle del Cauca se cambió la receta por leche de vaca debido a la dificultad de conseguir las almendras. Germán Patiño cuenta que se cree que probablemente fueron las esclavas negras que con sus conocimientos traídos del África respecto al arroz mejoraron la receta y se lo incorporaron y ayudaron al cuajamiento. Las esclavas negras en la época eran las matronas de la cocina, eran las encargadas de hacer el manjar blanco. Y cuando ya este dulce llegaba a su punto, lo vertían sobre mates de tutumo. Este es un mate de tutumo. Aquí está el manjar blanco. El tutumo es un árbol cuyo nombre científico es Crescentia cujete. Crescentia cujete. En un principio hubo dos versiones de manjar blanco. El que se preparaba como una salsa acompañante de la carne desmechada de gallina en la mesa de los ricos y el que se preparaba sin carne de gallina en la mesa de los pobres, porque la gallina era un artículo de lujo. El que se popularizó, el que se extendió fue el manjar blanco solito, sin ser acompañante de ningún tipo de carne. Hablemos de los cuaresmeros. Aquí tengo los cuaresmeros. El cuaresmero está preparado a base de maíz,
de grasa de cerdo y de melao de panela. Tiene su origen en una historia, en una costumbre religiosa católica que prohibía el consumo de carne o de cualquier alimento que contuviera carne en algunos días de la Semana Santa. Entonces, en esos días de la Semana Santa que no se podía comer carne, entonces se comían los cuaresmeros. Hablemos de las macetas. Con la caña de azúcar entró el melao, que según algunos investigadores es otra receta árabe. El melao blanco era muy popular entre los esclavos en las haciendas del Valle del Cauca. Ellos hacían unas figuritas con este melao blanqueado. El melao blanqueado se denomina alfeñique, con el cual se hacen unas figuras que se incrustan en un palo de maguey. Este palo de maguey es de la planta, es de la flor de la planta de la cabuya o del ágave. Y se adornan con ringletes y con cinticas de colores para formar la maravillosa maceta. Estas macetas son muy tradicionales en el Valle del Cauca y dan vida al Festival de la Maceta, que desde el año 2013 es Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. También hay una leyenda a la cual se le atribuye la maceta. Cuentan que a la negra Dorotea Sánchez, un día del cumpleaños de sus hijos, no tenía que regalarles. Entonces San Pedro y San Pablo le inspiraron a hacer los dulces de alfeñique y incrustarlos en una maceta, en un palito, formando una maceta que fue un regalo maravilloso para sus hijos. El mecato artesanal es de gran importancia para las economías de muchas familias en todos los municipios del Valle del Cauca. Muchos de estos artesanos son mujeres, cabeza de hogar. En un artículo del País del año 2012 habían 248 artesanos del alfeñique. Hoy en día una artesana del alfeñique me dice que pueden estar alrededor de los 400. En el municipio de Andalucía, que es muy tradicional por su gelatina de pata, esta gelatina de pata es el ingreso de más de 200 familias. El encanto del mecato artesanal no solo está en la dulzura de la sacarosa de la caña de azúcar y en estar desprovisto de conservantes. El encanto del mecato está también en su historia, donde las matronas esclavas negras, con su imaginación y su herencia africana, incorporaron un toque especial a todas esas recetas que pasaron de generación en generación. El encanto del mecato está en su origen ancestral, está en su forma artesanal de hacerse, en la unión familiar que acompaña su elaboración. El encanto del mecato está en el amor y la dedicación que cada artesano del dulce deja para el placer y el deleite de nuestro paladar. Muchísimas gracias. En la próxima oportunidad hablaremos sobre la llegada de la caña de azúcar a América.